estudiantes de psicología que hemos venido a poder darles una pequeña charla a ustedes en este hermoso día especialmente. Bueno, vamos a realizar o vamos a comenzar con una pequeña dinámica para poder romper el hielo, ¿les parece? Sí. Ok, bueno, vamos, como primera dinámica tenemos el dado de las emociones. ¿Alguien me puede decir qué pueden entender por esta dinámica? ¿Algún significado? Algo? Okay. ¿Qué vamos a describir cómo nos sentimos? Muy bien, claramente, ¿verdad? Bueno, para hacer este juego más divertido, se van a lanzar el dado o se pueden ir pasando el dado, ¿ok? Entre todos ustedes. Dependiendo de la emoción que les toque a la persona, va a poder contar una pequeña anécdota referente a la emoción tocada. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí. Sí. Ya. Comencemos por la derecha. Sí, yo pues. Yo digo stop. No, suave. Stop. Una pequeña anécdota con esta emoción. Cuando tengo mis hijos y no sé, me peleo con... Bueno, mis hijos se pelean por el internet, básicamente, por eso, con esta emoción. Okay. Ya, sigan pasando ustedes. Stop. Él editamos. Una pequeña anécdota con esta emoción. ¿Cuántos países de posible? Ya, sigan pasando. No, lo he volteado. Un recuerdo, una anécdota que tenga con esta pequeña emoción que nos quiera dar a entender. Una situación vergonzosa. Una situación. Cuando estaba Te lo corto. Una de las situaciones vergonzosas fue que cuando un día uno de mis nietos cogió mis dientes postizos y pues se lo llevó por ahí y pues de ahí lo encontramos. Ah, ok. Aplausos, aplausos. Ya, sigamos. Stop. Una emoción que nos quieras contar, o un recuerdo, una anécdota que tengas con esa emoción. Cuando las enfermeras el día de ayer me dieron mi almuerzo y estaba feo. Aplausos, aplausos. Bueno, eso ha sido todo. Y esto a veces nos ayuda a poder fortalecernos un poco más. Bueno. Mi abuelo, de tu nieta favorita. Bueno, querido abuelo, siempre admiré tu valentía y tu fuerza para afrontar todas las cosas que han pasado en tu vida. Agradezco que cuando te necesites estás ahí a pesar de la distancia en la cual estamos. Siempre afrontando las cosas positivamente. Siempre que hablamos, me encantan las historias que tienes cada que me visitas y desde hoy siempre te demuestro mi cariño con llamadas cada vez que puedo preguntarte cómo estás. Aplausos, aplausos. ¿Cómo están, chicos? Mira, en este caso, como una reflexión para ustedes, nos gustaría decirles qué actividades, lo que hemos avanzado, como hemos procesado en nuestras actividades, qué actividades mayormente les ha gustado. O nos gustaría compartir de repente una actividad que les ha gustado, o qué les hizo recordar tal vez la actividad, qué aprendizaje se llevan, o mayormente qué es lo que les gusta. En este caso, cuando hemos estado en el parque. De todas las dinámicas que hemos elaborado, una de las que me gustó más fue la de la carta para nuestros abuelos. O sea, no me hizo recordar, pero me llenó de tanto sentimiento porque en sí yo nunca le había escrito una carta a mis abuelos o entregar todos los sentimientos en ello. Y pues, o sea, me hizo recordar ciertos momentos cuando yo iba a la sierra y pasaba momentos muy bonitos con ellos. Es lo que genera mayormente, Sí. ¿no? Porque a veces no expresamos lo que nosotros sentimos en el fondo. Entonces, sí sirve bastante
expresar, ya sea, no importa, es la persona con la que estás compartiendo tus cosas, la experiencia, vale bastante contar ese tipo de pensamientos y ideas. ¿Una persona más que le gustaría hacer una reflexión? Bueno, como dijo Dayana, pues me llevó el tema de los sentimientos. Obviamente, pues, las personas que saben expresarse mucho afecta el doble que cuando uno se expresa más. En mi caso, pues, mis abuelos sí me conocían desde muy pequeña, pero yo no tenía la oportunidad de conocerlos, salvo a uno con el que literalmente hasta ahora sigo en contacto. Entonces, aprendí a valorar a mis abuelos, obviamente. Y eso es lo que me lleva de las dinámicas, o sea, aprender a valorar a mis abuelos. Valorar a las personas como son. Muchas críticas existen para continuar con la ciudadanía dinámica y a matar que me pueden aplicar en esta posible PPT, que es compartiendo experiencias de vida. ¿De qué trata ello? Como saben, el programa en sí está orientado para los adultos mayores y de repente muchos de ellos quizá no están atravesando toda su etapa de repente en compañía y muchos de ellos quizá en el abandono o en lugares de casa de reposo sin realmente la visita o el acompañamiento familiar que se le debería de dar a un adulto mayor. Y muchas veces se ve como un inútil o un insolible, pero realmente eso es así, ¿no? ¿Verdad? Porque si bien ya son adultos mayores con ciertas limitaciones, hay algo que ellos sí nos pueden compartir. De repente sus experiencias de vida, la sabiduría que tienen adquiriendo todo esto, como menciona Edison en una de sus últimas etapas. Entonces, ¿en qué consiste? En hacernos algunas preguntas sobre, por ejemplo, ¿cuál ha sido un momento de su vida donde quizá hayan aprendido algo? Donde de repente se les haya compartido una experiencia, tanto ustedes como amigos o incluso con sus abuelos cuando de repente han dialogado entre ellos. ¿A alguno le gustaría compartir algo de repente? Hablamos, pues siempre me enseñan sobre el tema de la valentía, del esfuerzo constante que uno tiene, que no hay que rendirse nunca a pesar de las adversidades que puede encontrar, por ejemplo, en su época de él, que digamos que las cosas no están como es actualmente, sufrió bastantes veces, pero aún así él no se rindió. Entonces la experiencia con la que me llevo de él es que él siempre ha sido valiente, no se ha rendido jamás, y del logro positivo que saco es que jamás se rindió con su familia. Bastante de hecho admirar que de repente no todos le ven ese lado, bueno, quizás algunos se sientan con esa tristeza, un problema que vaya a ver y quizás siga repitiendo los patrones, no hay una modificación, pero nosotros como estudiantes de psicología en realidad queremos dar la importancia de ello, el aprendizaje que nos está dejando. De repente alguien más quiere compartir alguna anécdota, algo más, una reflexión que nos haya dejado nuestro abuelo, o quizá no necesariamente familiar, pero una persona externa que también sea un adulto mayor. Algo en especial, Uno que recuerdo fue antes de pandemia. Yo fui a visitar a mi abuelito ese día, justo antes de, o sea, había pasado una semana de lo que justo ese día, el último día antes de retirarme, para regresar a Carolina, mi abuelito me dijo, siempre permanecen unidos. Sin embargo, llegó pandemia y ya no le pude visitar a mi abuelito. Y ahí él por su salud, creo, falleció lamentablemente y no tuve la oportunidad de poder despedirme. Pero sí, con lo último que me dijo, entonces yo hasta ahorita lo conservo y como que el mayor recuerdo que atesoro. muchas gracias para el dinámica, espero que les haya quedado algo, por favor no dejen de lado a los adultos mayores, si de repente tienen conocidos, por favor igual intentamos ello, que los adultos no son una limitación, sino son una compañía y podemos aprender muchos adultos. Muchas gracias.